En- Entonces, acá tenemos la definición de la función logaritmo, que significa que y es igual al logaritmo en base b de x. Eso es equivalente a lo que dice aquí. Es decir, si yo tomo la base y la elevo a y, me tiene que dar como resultado x. ¿Ok? Entonces, cada vez que a uno le aparezca y igual logaritmo en base de x, eso es equivalente a tomar la base, elevar la y, y ese resultado tiene que ser igual a x. Ahora, un par de observaciones. En general, cuando la base es el número 10 o cuando la base es el número e, el número de Euler, entonces en vez de escribir logaritmo en base 10, como aparece aquí, de algún número, se escribe solamente log, perdón. O sea, cuando aparezca log, ahí estamos asumiendo que, que la base es 10. ¿Ok? Y cuando aparece el n, como acá, ahí estamos asumiendo que la base es el número e. Está escrito acá. ¿Ok? Esas son dos notaciones que se utilizan con bastante frecuencia. Entonces, si la base es el número 10, solamente se anota log. Y si la base es el número e de Euler, se anota ln. Bueno, entonces veamos algunos ejemplos. Hay varios ejemplos anotados para que vayamos viendo. Entonces, supongamos que nos piden calcular el logaritmo en base 3 de 1 dividido 81. Entonces, como yo sé que eso es igual a menos 4, ya que si yo tomo el 3, la base del logaritmo, y lo elevo al resultado, menos 4, me da como resultado 1 dividido 81. ¿Ok? Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 128, como yo sé que eso es 7, ya que 2 elevado a 7 es igual a 128. Supongamos que yo no sé, supongamos que me están preguntando logaritmo en base, esperemos un segundo. Supongamos que me están preguntando cuánto es el logaritmo en base 2 de, ¿cuánto era? 128. Y yo no sé cuánto vale. Base 2 de 128. Entonces, si yo no sé cuánto vale, lo que yo hago a esto es llamarle Y o A o X. Le voy a poner Y a esto. ¿Ok? Entonces, según la definición de logaritmo, que aparece en la diapositiva, la voy a mostrar acá. Si yo tengo logaritmo en base b de x igual a y, igual que aquí, logaritmo en base 2 de x igual a y, esto es equivalente a tener que 2 elevado a y me dé 128. 2 elevado a y me da 128. Esto es lo que uno hace cuando no sabe inmediatamente que el logaritmo en base 2 de 128 es 7. Entonces, fíjense lo que voy a hacer acá. 2 elevado a y, eso lo mantengo, y el 128 lo puedo reescribir como una potencia en base 2. El 128 lo puedo reescribir como 2 elevado a 7. Entonces, si es que tengo 2 elevado a y igual a 2 elevado a 7, podemos concluir que el y es igual a 7. Por lo tanto, el logaritmo en base 2 de 128 es igual a 7, que es justamente lo que aparece aquí. El logaritmo en base 2 de 128 es igual a 7. ¿Por qué? Porque si el 2 lo elevo al 7, obtengo como resultado 128. Ahora una observación. ¿Cómo justifico el paso de aquí hacia acá? Eso lo vamos a discutir cuando estudiemos la definición de función inyectiva.
Entonces, ¿cómo justifico que si yo tengo 2 elevado a y igual a 2 elevado a 7, eso implica que el y tiene que ser igual al 7? Eso ocurre ya que la función exponencial, que la vamos a estudiar después de la función logaritmo, es inyectiva. Así que cuando estudiamos qué significa ese concepto, vamos a poder argumentar de mejor forma por qué hacemos este paso. ¿Ok? Pero por el momento lo vamos a asumir solamente. Por ejemplo, si a mí me dicen que 4 elevado a 3 es igual a 4 elevado a x, entonces uno dice, bueno, el 3 y el x tienen que ser iguales. ¿Ok? Pero eso tiene una justificación matemática y, como les digo, se debe a que la función exponencial es inyectiva. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Por el momento, cuando nos encontremos con ecuaciones de este estilo, vamos a asumir que si las bases son iguales, entonces los exponentes también tienen que ser iguales. La explicación de eso la vamos a ver después. Bueno, entonces aquí aparecen varios ejemplos de lo mismo. Fíjense en el tercero, ahí me dicen logaritmo de 25, pero en base a un quinto. Es decir, aquí la base es un número, es una fracción. Entonces, ¿cómo calculo eso? Logaritmo en base a un quinto de ¿cuánto? ¿125 o 25? A ver, de 25. Entonces, supongamos que yo no sé cuánto vale esto, así que le llamo y. Yo no sé el valor de eso, lo voy a llamar y. Y ahora me acuerdo de la definición del logaritmo. Esto es equivalente a que el 1/5 elevado a y me dé 25. 1/5 elevado a y me dé 25. ¿Ok? Ahora, el 1/5 yo lo puedo reescribir como 5 elevado a menos 1. Entonces el 1/5 lo voy a reescribir como 5 elevado a menos 1. Eso está elevado a y. Y el 25 lo puedo reescribir como 5 elevado a 2. ¿Están de acuerdo con eso? Acá tengo potencia una potencia. Nos queda que 5 elevado a menos y es igual a 5 elevado a y, perdón, a 5 elevado a 2. Y aquí de nuevo nos apareció una igualdad entre dos potencias que tienen igual base. Entonces, por el momento, vamos a asumir que los exponentes deben ser iguales. Entonces, menos y debe ser igual a 2. Y si menos y es igual a 2, y a mí me interesa encontrar el valor de y, multiplico por menos 1, y nos queda que y vale menos 2. E y era justamente el valor del logaritmo. Este era y, el menos 2 que está ahí. Entonces, ¿por qué el logaritmo de 25 en base a 1/5 menos 2? Ya que si yo tomo el 1/5 y lo elevo a menos 2, me da como resultado el 25, que es lo que aparece acá. El 1/5 lo elevo a menos 2, me da como resultado el 25. ¿Sí? Entonces, muchas veces para cálculos de logaritmos no es necesario anotar la definición como yo lo he estado haciendo aquí en la pizarra interactiva. Todos estos pasos se los pueden saltar, no es necesario anotarlos. Ahora, si es que uno todavía no aprende qué significa que el logaritmo de 125 sea igual a 3, entonces es recomendable anotar la definición y hacer el cálculo. Ahora, ¿por qué el logaritmo de 125 es 3? Fíjense que aquí la base no está anotada, por lo tanto la base se asume que es 10. Entonces tengo que pensar 10 elevado a qué número me da 125. Ah, no, pero eso está malo. Tenía que ser un 1000. ¿Sí? Lo voy a anotar en la pizarra. Ahí hay un error de tipeo. Entonces este es el ejercicio 4. Ejercicio 4. Entonces, logaritmo en base 10, por lo tanto no lo anoto. Y acá no va un 125, lo voy a arreglar y después lo subo. Va a ir un 1000. Entonces,
¿Cuánto vale esto? Esto es 3, ya que si yo tomo la base del logaritmo, que en este caso es 10, y la elevo a 3, eso me da como resultado lo que aparece acá adentro, que es 1000. ¿Ok? Y ahí está. Entonces, en el ejercicio 4 hay un error. Bueno, veamos el 5, que aparece la base E, el número de Euler. Entonces nos dicen, el logaritmo en base E de E a la 15, ¿cuánto vale? Lo voy a anotar acá. Logaritmo, esta es la 5, logaritmo en base E, log en base E, lo anoto así, ln, de E a la 15. Ahí. Entonces, esto es equivalente a pensar el número E, que está anotado acá abajo, que no se anota, aquí está el número E anotado, E elevado a ¿cuánto me da E a la 15? Y la respuesta es sencilla, E elevado a ¿cuánto me da E a la 15? A 15. ¿Sí? Si yo tomo el E, lo elevo a ese número que está ahí, me da como resultado lo que está acá. ¿Sí? Elevo. Y ahí está listo. ¿Ok? Bueno, las 6 y las 7 son equivalentes, las vamos a estudiar cuando veamos las propiedades. Y por ejemplo aquí en la 8, 9 y 10, no me dicen a qué es igual el logaritmo. Entonces, por ejemplo, hagamos la 10. Determina y si el logaritmo de 9 partido 16 en base 0,75 es igual a y. Lo voy a anotar acá. ¿Qué número es el 10? Entonces, el 10 me preguntan, ¿cuánto vale y si es que el logaritmo en base 0,75 de 9 partido 16 es y? 9 partido 16 es y. Así que para hacer este ejercicio tengo que aplicar la definición del logaritmo. Entonces, ¿esto qué significa? Lo voy a anotar acá abajo. Eso es equivalente a que 0,75, que 0,75 elevado a y me dé como resultado el 9 partido 16. Entonces, 0,75 elevado a y me tiene que dar como resultado 9 partido en 16. 9 dividido 16. ¿Ok? Y observar que el 0,75 yo lo puedo reescribir como 3 cuartos. 3 cuartos dividido, perdón, elevado a y. Y el 9 dividido en 16 lo puedo reescribir como 3 cuartos elevado a 2. Entonces logré igualar las bases. Y aquí hay que argumentar, después lo vamos a estudiar bien, que dado que la función exponencial, que como les digo todavía no la estudiamos, es inyectiva, concepto que todavía no la estudiamos, entonces podemos deducir que ese número que está ahí es igual al número que está acá. Es decir, el y es igual a 2. Y ahí está. ¿Sí? Ya que si reemplazan este y por 2, se obtiene la igualdad. Por lo tanto, en el número 10, el logaritmo de 9 partido 16 de 0 en base 0,75 es igual a 2. Ya que si el 0,75 lo elevado a 2, me da como resultado 9 partido 16. Y ahí está. ¿Alguna duda respecto a la definición del logaritmo? No. Ya. Entonces, ahora vamos a estudiar las propiedades de los logaritmos.
aquí tengo una lista con todas las propiedades de las que gozan los logaritmos, así que las vamos a leer y vamos viendo ejemplos de cada una. El enunciado que aparece acá arriba es solamente para que las expresiones que involucren logaritmos tengan sentido. Entonces, sean b, recordar que b es la base del logaritmo. Y la base, por definición, siempre tiene que ser un número real positivo, es decir, del 0 hacia adelante, pero logaritmo sí. Leonardo me dice que si lo vieron, esto es solamente un repaso de las propiedades. A la vuelta de vacaciones vamos a estudiar la función logaritmo, es decir, como la gráfica, cuál es el dominio, cuál es el codominio, intersección con los ejes, dónde decrece, etc. Pero para poder abordar bien ese contenido es necesario recordar las propiedades de los logaritmos. Por eso quiero recordarlas durante el día. Ah, ya. ¿Ok? Perfecto. Sí. Bueno, entonces, acá, como les digo, el número b es la base del logaritmo y por definición la base tiene que ser siempre un número mayor que 0, pero no puede ser 1. Entonces, es un número que está en R+, excepto el 1. P y Q van a ser los elementos, fíjense, que están dentro de los logaritmos. Y la definición de logaritmo decía que el elemento que estuviese dentro del logaritmo siempre tenía que ser un número positivo. Vean, acá está. El número que estaba dentro del logaritmo, ese número, era parte del dominio, tenía que ser siempre un número real positivo, del 0 hacia adelante. Entonces, por eso aquí anoto estas condiciones para que todos estos logaritmos que estén anotados acá tengan sentido. Y bueno, y el R, que aparece en la propiedad 3, es un número real cualquiera. Entonces, las propiedades que necesitamos son las siguientes. Uno, logaritmo de la unidad. Entonces, cada vez que me aparezca logaritmo en cualquier base de la unidad, es decir, del 1, eso es igual a 0. ¿Por qué? Porque si yo tomo el número b, lo elevo a 0, me da como resultado 1. ¿Ok? B elevado a 0 es 1. Por eso el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Porque b, la base elevado a 0, me da como resultado el argumento del logaritmo. Después, si me preguntan el logaritmo de la base, si la base es b y me preguntan cuánto vale el logaritmo de p en la base b, eso es igual a 1. ¿Por qué? Si yo tomo la base que es b y la elevo a 1, me da como resultado lo que está acá adentro, b. Permítanme anotar algunos ejemplos de las propiedades. Entonces la propiedad 1 era la propiedad del el logaritmo de la unidad. Entonces si yo tengo logaritmo en cualquier base, por ejemplo logaritmo en base 5 de 1, eso es 0. Espérame, se me fue la ecuación ahí. Logaritmo en base 5 de 1, eso es 0, ya que 5 elevado a 0, 5 elevado a 0 me da como resultado el 1 que está ahí. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el logaritmo en base 5 de 1 0? Porque 5 elevado a 0 me da como resultado lo que está dentro del logaritmo, 1. La segunda propiedad decía el logaritmo de la base. Por ejemplo, yo tengo logaritmo de cualquier base 3, de 3. Entonces esto es equivalente a pensar, la base, que es 3, elevada a qué número me da el 3 que está acá adentro. Respuesta 1, ya que 3 elevado a 1 me da como resultado 3. ¿Sí? Entonces 3 elevado a 1 me da como resultado el argumento 3. Después la propiedad 3 me dice que es igual el logaritmo de una potencia.
Entonces, si yo tengo logaritmo en cualquier base de alguna potencia, lo que ocurre es que la potencia, el r, se antepone al logaritmo y nos queda que el logaritmo de una potencia en cualquier base es r veces la potencia por el logaritmo que aparecía acá. Veamos un ejemplo. Entonces, logaritmo de una potencia. Eh, a ver, logaritmo en cualquier base, en base 6 de alguna potencia, por ejemplo, de 6 elevado a 3, igual. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? La potencia, la voy a anotar con rojo, y entonces la propiedad me dice que la potencia yo la puedo poner adelante del logaritmo, adelante, y después anoto el logaritmo que aparecía, logaritmo en base 6 de 6. Ah, pero fíjense que aquí me apareció el logaritmo de la base, logaritmo en base 6 de 6, y eso según la propiedad 2 vale 1. Entonces nos queda 3 por 1, 3. ¿Sí? Lo que tiene sentido porque lo denoto acá abajo. Por lo tanto, el logaritmo en base 6 de 6 al cubo nos dio como resultado que era 3. Y fíjense que como chequeo que esto está correcto, tomo la base, la elevo al resultado y me tiene que dar como resultado lo que está dentro del logaritmo. Si el 6 de la base yo lo elevo a 3, me da 6 al cubo, así que el cálculo está bien hecho. ¿Sí? Otro ejemplo podría ser el siguiente. ¿Cuánto es logaritmo? Pongamos en base 10 para y no anoto nada, de alguna raíz, por ejemplo, de la raíz cuadrada de 2 a la quinta, igual. Entonces, aquí me acuerdo que las raíces yo las puedo reescribir como potencias con exponente fraccionario. Por lo tanto, esa raíz yo la puedo reescribir como 2 elevado a 5 medios. Ah, y aquí me aparece entonces el logaritmo de una potencia. Entonces, ¿qué le hace el logaritmo a la potencia? La baja, la pone adelante, 5 partido 2 por el logaritmo de 2. Y ahí está listo. ¿Ok? Esta es una aplicación de la propiedad de la potencia de un logaritmo. Otro ejemplo, si tengo logaritmo natural de e elevado a 7, igual. Entonces, ¿qué le ocurre al 7? El 7 lo puedo anotar adelante del logaritmo. Nos quedaría 7 multiplicado por el logaritmo en base e de e. Ah, y esto es logaritmo de la base. Aquí la base es e, y adentro me aparece la base. Y por la propiedad, una propiedad previa, eso vale 1. Porque esto es equivalente a pensar e la base elevado a quién me da e, a 1. Y 7 por 1, 7. Así que ahí está. ¿Ok? Después, logaritmo de un producto y de un cociente. Entonces, fíjense lo que dice el logaritmo de un producto. El logaritmo en base b de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Entonces, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Logaritmo de un producto, por ejemplo, de a al cubo por raíz de p.
igual. Aquí tengo el logaritmo de un producto. Entonces, bueno, aquí ojo que el A y el B son números para los cuales esta expresión tiene sentido. Es decir, el B como está debajo de una raíz tiene que ser positivo, el A al cubo por la raíz de B tiene que ser positivo, ya que está dentro del logaritmo, etc. Entonces, siempre que yo no anote las condiciones para las letras que aparezcan, tenemos que asumir que tales variables toman valores que hacen que el logaritmo de esta expresión esté bien definido. Bueno, entonces, aquí nos aparece el logaritmo de un producto. Por la propiedad, yo sé que el logaritmo de un producto es igual al logaritmo de la suma. El producto, el logaritmo lo transforma en suma. Entonces nos va a quedar logaritmo de a al cubo, logaritmo de a al cubo, y ahora me acuerdo que el logaritmo, el producto lo transforma en suma. Entonces, ese producto acá lo transforma en una suma. Entonces aquí me va a aparecer una suma más, y luego anoto el logaritmo de la raíz de b. Logaritmo de la raíz de b. Bueno, y aquí tengo que utilizar las propiedades que ya conozco. El 3 lo puedo poner adelante del logaritmo y nos queda 3 veces logaritmo en base 10 de a más esa raíz la reescribo como b elevado a un medio. El un medio baja, lo pongo adelante y nos queda un medio por logaritmo de base 10 de p. Y ahí está. Ahí está listo el ejercicio. Entonces, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Entonces me tengo que acordar o quedarme con la idea de que el logaritmo es una función que transforma producto en suma. Y con el cociente ocurre algo similar. El logaritmo transforma cociente o división en resta. Por ejemplo, si tengo el logaritmo en base 10 de a por b, perdón, a por b dividido c, o raíz de c. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, igual. En primer lugar, fíjense que tengo un cociente. Por lo tanto, yo sé que el logaritmo de un cociente es el logaritmo de la resta de lo que está arriba, menos el logaritmo de lo que está abajo. Ahí. ¿Ok? Igual. Ah, aquí me aparece el logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Por lo tanto, nos queda logaritmo de a más logaritmo de b, log de b, menos, y fíjense que esta raíz cuadrada de c la puedo reescribir como c elevado a un medio. El un medio lo antepongo. Nos queda un medio por log de c. Y ahí está listo el ejercicio. ¿Ok? ¿De alguna consulta? Entonces, el logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos y el logaritmo del cociente es igual a la resta de los logaritmos. Eso es lo que establecen las propiedades 4 y 5. La propiedad 6 se llama propiedad cambio de base y lo que me permite es, como su nombre lo dice, es cambiar la base del logaritmo. Entonces fíjense que aquí me aparece escrito logaritmo en base b de m y eso yo lo puedo reescribir de otra forma. Observar que aquí la base cambió. La base se llama a, donde a, dado que es una base, tiene que ser un número positivo distinto de 1. Eso es lo que yo le tengo que pedir a la base. Y el número m, dado que está dentro del logaritmo,
tiene que ser un número mayor o estricto que 0 o un número perteneciente a R+. Entonces veamos un ejemplo para ver cómo se aplica la propiedad de cambio de base. Voy a anotar la propiedad y después vemos un ejemplo. Entonces la propiedad decía que el logaritmo de en base b de m va a ser igual, y aquí voy a cambiar las bases. La base que yo anote aquí da lo mismo, puede ser cualquier número. La letra A representa cualquier número positivo excepto de 1. Entonces esto va a ser logaritmo de. Ahora, el m lo pongo en el numerador de la fracción. Dividido, y la base la pongo en el denominador de la fracción. Logaritmo en base A de P. Entonces, ¿cómo me la aprendo de memoria? El B se anota aquí, abajo, y el M se anota ahí, arriba. ¿Ok? Ahora, un ejemplo numérico podría ser logaritmo en base 3 de 4 quintos. No, de 5, por ejemplo. Entonces, si yo quiero cambiar la base, la nueva base puede ser cualquier número positivo excepto 1. Cualquier número, por ejemplo 8. Entonces esto yo lo podría reescribir como logaritmo de 8 de 5 dividido logaritmo de 8 de 3. Ahí está utilizar la propiedad. ¿Ok? Esta propiedad no es muy natural, así que la vamos a demostrar. ¿Ok? Vamos a hacer la demostración de esa propiedad para que me crean que eso efectivamente es así. Entonces, para hacer la demostración, perdón, vamos a considerar lo siguiente. Eh, a ver, voy a partir del lado izquierdo, perdón, de la igualdad que yo quiero demostrar. Entonces tengo logaritmo en base b de m. Lo voy a anotar acá. Logaritmo en base b de m. Yo no sé cuánto vale eso. No sé cuál es el valor de ese logaritmo. Así que le voy a llamar a toda esa expresión igual a x. Dado que yo no conozco cuánto vale ese logaritmo, le voy a llamar x. E y da lo mismo en la letra que ustedes quieren utilizar. Pero es habitual utilizar la x para la incógnita. Si es que yo no conozco el valor de algo, en general se le llama x. Bueno, entonces a esa expresión le llamo x, dado que yo no conozco cuánto vale. ¿Ok? Ahora, aquí voy a utilizar la definición del logaritmo. ¿Qué significa que el logaritmo en base b de m sea igual a x? Esto es por definición. Eso es equivalente a que b elevado a x me dé m. B elevado a x me dé m. ¿Ok? Esa es definición del logaritmo, nada más. Y ahora en el siguiente paso viene lo importante. Lo que voy a hacer ahora es aplicar a ambos lados de mi igualdad el logaritmo perdón, ¿qué base ocupa acá? En base A, logaritmo en base A, logaritmo en base A. Voy a aplicar el logaritmo a ambos lados, ¿sí? El logaritmo es recordar que es una función, por lo tanto, si yo tengo que dos números son iguales, entonces las imágenes de esos números bajo cualquier función tienen que ser iguales.
Por ejemplo, si mi función fuese elevar al cuadrado, perdón, si mi función fuese elevar al cuadrado, y yo tengo, a ver, no sé, que 2 es igual a x, entonces dado que mi función, yo aplico la función f, que es elevar al cuadrado, entonces nos va a quedar f de 2, que es 4, igual a f de x, que es x cuadrado. ¿Ok? Entonces lo que les quiero decir es que si yo tengo que dos números son iguales, al aplicar cualquier función, las imágenes de esos números siguen siendo iguales. Entonces, dado que el logaritmo también es una función, si es que yo tengo que dos números son iguales, al aplicar el logaritmo en cualquier base, entonces se obtiene lo siguiente. Aquí vamos a obtener que el logaritmo de lo que está a la izquierda en la nueva base, el logaritmo en base a de b a la x va a ser igual al logaritmo en base a de m, log en base a de m. Y observar que al lado izquierdo de la igualdad nos apareció el logaritmo de una potencia. Fíjense que el x está acá arriba, está como exponente. Por lo tanto, lo que puedo hacer es bajar el exponente, lo anoto adelante. Eso nos queda x multiplicado por log en base a de b igual a el log en base a de m. Log en base a de m. Y aquí recordar que el x era la incógnita, así que despejemos x. Despejemos x de esta igualdad. Entonces nos va a quedar si, solo si, x es igual a log en base, lado izquierdo, lado derecho, log en base a de m, dividido log en base a de b. Perdón, log en base a de b. ¿Pero quién era x? Veamos arriba. ¿Quién era x? Ahí está x. X era el logaritmo en base b de m. X es esto, era igual al logaritmo en base b de m. Y parece que ahí está listo, ¿no? Ahí logramos obtener la igualdad. No sé si esto puedo... Ah, sí, está. ¿Sí? Entonces aquí acabamos de probar la propiedad del cambio de base. Y el a puede ser cualquier número, siempre que satisfaga la restricción que debe tener la base de un logaritmo. Es decir, el a tiene que ser un número positivo excepto de 1. Bueno, entonces ya ejercicio de demostrar todas estas propiedades. Hicimos algunas, nos faltaron por ejemplo la suma, la del producto, la del cociente, pero eso los pueden hacer ustedes. Entonces aquí aparecen varios ejercicios utilizando propiedades simplifique todas estas expresiones. Y observación, las variables involucradas en todos los ejercicios son tales que los logaritmos involucrados están bien definidos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si aquí me aparece el logaritmo de a cuadrado menos b cuadrado, esa resta de cuadrados tiene que ser un número positivo. En caso contrario, el logaritmo de esa expresión no va a estar bien definido. A eso es a lo que me refiero. Entonces hagamos algunas. Por ejemplo, hagamos la 1. No las vamos a hacer todas, vamos a hacer solamente algunas, para que el resto las piensen ustedes. Entonces empecemos con la 1. Logaritmo en base, anotada acá. Logaritmo en base 5 de 125, no. Logaritmo en base 5 de 1 dividido, no me acuerdo cuánto era, de 1 dividido 25, ahí, después
más logaritmo en base 4 de 64 más logaritmo en base 4 de 64. Y ese 100 yo sospecho que no era 100, sino que era logaritmo en base 10 de 100. Y me equivoqué al escribirlo. Bueno, entonces nos piden simplificar esta expresión. Tengo un 5, por si acaso. Ahí. Igual. Igual. Ya. Entonces, tengo que empezar. 5 elevado a ¿qué número? Me da 1 partido en 25. ¿Quién me dice? 5 elevado a ¿qué número? Me da 1 dividido 125. -2. Ajá. Perfecto, menos 2. Entonces, el primer logaritmo es menos 2, más. Acá lo mismo, 4 elevado a ¿qué número? Me da 64. Entonces, a ver, 4 por 4 es 16, no me sirve. O sea, eso no vale 2. Después de, ¿cuánto, perdón? 3. 3. Sí. 4 elevado a 3, veamos. 4 elevado a 3 es 16 por 4. 4 por 6 son 24, reservo 2. Sí, está bien, 3. Entonces eso vale 3. Y el último sencillo, 10 elevado a ¿cuánto me da 100? 2. ¿Sí? Tenemos menos 4 más 3 menos 1. Y ahí está. Así que ese logaritmo, perdón, esa suma de logaritmos vale menos 1. ¿Ok? Y hagamos el que sigue. El logaritmo en base 2 de 2 más raíz de 2. Entonces, logaritmo en base 2 de 2 más raíz de 2 más raíz de 2 menos logaritmo en base 2 de 2 menos raíz de 2. De 2 menos raíz de 2. Dejen ver si está bien. Ah, no, es un más acá. Aquí es un más. Ahí. Ya. Bueno, fíjense, a ver, déjenme pensar un poco. Esto que está, el primer logaritmo no lo puedo calcular fácilmente. O sea, si yo me pongo a pensar, a ver, 2 elevado a ¿qué número? Me da 2 más raíz de 2. Voy a estar eternamente pensando porque no existe un número entero o un número fraccionario tal que haga que eso ocurra. Así que aquí no aplicar la definición de logaritmo no me sirve. Por lo tanto, lo que voy a usar es alguna propiedad de los logaritmos. Entonces, fíjense que aquí me parece el logaritmo una suma. Y hay una propiedad que me dice el logaritmo de algo es igual al logaritmo de la suma. Veamos cuál es esa propiedad. Esta, la 3. Cuando me encuentro con un logaritmo una suma, aquí está al lado derecho de la igualdad, eso es igual al logaritmo del producto. Por lo tanto, dado que aquí tengo logaritmo de una suma, eso es igual al logaritmo, y ojo que puedo aplicar la propiedad siempre que las bases que me aparezcan sean siempre las mismas. B, B, B. En este caso tengo 2 y 2. Así que puedo juntar todo dentro del logaritmo de base 2. Dado que aparece una suma aquí, eso lo puedo reescribir como el logaritmo del producto. 2 más raíz de 2 por 2 menos raíz de 2. El logaritmo de la suma es el producto de los logaritmos. Igual. Logaritmo de base 2, eso queda igual. Bueno, fíjense que acá adentro tengo una suma por diferencia. ¿Cómo se hacía el producto de una suma por diferencia? Primer término al cuadrado, 2 al cuadrado, menos segundo término al cuadrado. Igual.
nos queda logaritmo en base 2 de 2 al cuadrado es 4, menos, aquí la raíz se anula con el exponente, pero me va a quedar valor absoluto de 2, pero el valor absoluto de 2 es 2. Ahí. 4 menos 2 es 2, por lo tanto nos queda logaritmo en base 2 de 2. Ah, y eso es fácil, porque me aparece el logaritmo de la base. El logaritmo de la base siempre vale 1. Dado que la base 2 elevado a qué número me da 2 al 1. Y ahí está. Por lo tanto, el ejercicio 2, todo esto, da como resultado 1. ¿Ok? Agregamos el 7, perdón, el 5, que tiene más letras y más cosas raras. Entonces el 5, lo voy a anotar, a ver. El 5 es logaritmo en base 10 de un cociente. Entonces es 2a por raíz séptima de u, por raíz séptima de u, después por raíz quinta de raíz quinta, raíz quinta de a menos b cubo, a menos b al cubo, y todo eso dividido en, en 5 raíz cuarta de c. 5 raíz cuarta de c. Ya. Bien, veamos, igual. Bueno, observar que tenemos en primer lugar el logaritmo de un cociente. Entonces el logaritmo de un cociente lo escribo como la resta de los logaritmos. Es decir, nos va a quedar la resta de lo que está arriba, 2a raíz séptima de u por raíz quinta de a menos b cubo, a menos b al cubo, menos el logaritmo de lo que está abajo, menos el logaritmo de 5 por raíz cuarta de c. ¿Ok? Entonces, el logaritmo de un cociente es igual a la resta de los logaritmos. Sigamos. Bueno, fíjense que acá nos aparecen productos, logaritmo de un producto. Aquí tengo un producto, dos productos, tres productos. Entonces, el logaritmo de un producto era igual a la suma de los logaritmos. Logaritmo de 2, log de 2, logaritmo de 2, después más ese producto lo paso a más logaritmo de a, log de a, después el siguiente producto de nuevo lo paso a más logaritmo de raíz séptima de u, el tercer producto lo paso a más logaritmo de raíz quinta de a menos b cubo, a menos b cubo, y aquí no me va a alcanzar, parece, menos, y notar que acá nos aparece un producto,
y el logaritmo de un producto lo escribo como suma de los logaritmos. Dado que adelante hay un menos, voy a incorporar un paréntesis aquí, porque los signos van a cambiar. Entonces nos va a quedar log de 5, vamos si me cae, a ver, logaritmo de 5, el más, perdón, el por, lo escribo como más logaritmo de raíz cuarta de c. Raíz cuarta de c. Y ahí cierro el paréntesis. Ya. Igual. Bueno, el logaritmo de 2 queda igual, a eso no le puedo hacer nada. Logaritmo de 2. Logaritmo de a también queda igual, no puedo hacer nada ahí. Más log de a. En el tercer logaritmo sí puedo aplicar propiedades. Porque tengo el logaritmo de una raíz. La raíz la puedo reescribir como u elevado a un séptimo. El un séptimo baja. Un séptimo baja y nos queda logaritmo de u. El logaritmo de u. Acá lo mismo. Tengo el logaritmo de una raíz. La raíz la reescribo en este caso como a menos b elevado a 3 quintos. Una u. Entonces, esto es a menos b elevado a 3 quintos. El 3 quintos baja, 3 quintos, y me queda, me cuesta escrito, me compré una tablet que me tiene que llegar en estos días para poder hacer la escritura, pero mientras no llegue, hay que aguantar con esto nomás. Entonces el 3 quintos baja y nos queda logaritmo de a menos b. A menos b. Ya. Después, aquí ojo, tengo logaritmo de una resta. No tengo ninguna propiedad que me diga a qué es igual logaritmo de una resta. Lo que yo tengo una propiedad que me dice que es igual al logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente es igual a la resta de los logaritmos. Pero no tengo propiedad que me diga que es igual el logaritmo de una resta. Así que esto lo dejo así, no puedo hacer nada. Bueno, aquí elimino el paréntesis naranjo. Nos queda menos log de 5. Ahí no puedo hacer nada. Eso es un número. No, lo dejo expresado porque no lo conozco. Y acá puedo utilizar la propiedad de la potencia. Tenemos raíz cuarta de c. Eso es c elevado a un cuarto. El un cuarto baja. Y nos queda un cuarto por log de c. Y eso queda así. Y aquí tengo que ver si es que existen términos semejantes. Por ejemplo, si aparece el logaritmo de a con otro logaritmo de a, los tendría que restar o sumar, etc. Pero no aparecen términos semejantes, por lo tanto lo dejo así. Entonces ahí está listo. ¿Ok? Así que este ejercicio era bien completo porque había que utilizar muchas propiedades. Bueno, sigamos acá. A ver, aquí hagamos el 1, el 2 se los dejo de ejercicio, y hagamos el 3, que apareció en un ensayo de EMRE oficial, y los logaritmos siguen siendo parte de los contenidos que se evalúan en la prueba de transición de matemática. Así que vamos a hacer el 3 para que empezar a prepararse para la prueba, por lo menos respecto a los logaritmos. Y hagamos el 1. Demuestre que el logaritmo de p en base q, si el logaritmo de p en base q es igual a x, entonces el logaritmo de, y fíjense que lo que ocurrió aquí es que cambié el lugar el p y el q. Entonces el logaritmo de q en base p ya no es x, sino que es el recíproco de x. 1 partido x o x a la menos 1. ¿Ok? Entonces veamos cómo hacemos eso. A ver, lo voy a anotar acá. Entonces, por demostrar que el logaritmo
de P en base Q, la base es Q, el argumento es P, perdón, es por demostrar si, me faltó un si ese logaritmo vale X, entonces el logaritmo, entonces la propiedad dice que si yo cambio de lugar la base con el argumento, es decir, logaritmo de P, de Q en base P, perdón, ahí cambié de orden esos dos números, esto va a ser igual a X a la menos 1, o 1 partido de X. Bueno, veamos qué podemos hacer acá. Demostración. A ver, a mí se me ocurre tomar el lado izquierdo y utilizar la definición del logaritmo y ver a partir de ahí qué podríamos hacer. Si tengo que el logaritmo de P en base Q es X, eso es equivalente a decir que Q elevado a X, Q elevado a X es igual a P. Ahí apliqué la definición del logaritmo, nada más. ¿Ok? Luego, yo ya sé cuánto vale. A ver, espérenme. Déjeme pensar. Eh, Estoy pensando. Tengo Q elevado a X igual a P y quiero llegar, aquí voy a hacer un paréntesis, voy a anotar a lo que quiero llegar. Quiero llegar a que P elevado a X menos 1, bueno, esto es lo mismo que 1 sobre X. Entonces tengo que llegar a que P elevado a 1 sobre X, P elevado a 1 sobre X, eso es igual a Q. A eso tengo que llegar. Ah, ya, pues entonces ahí está listo. Voy a seguir mi demostración. Ya tengo eso. Y Q a la X es P. Entonces lo que voy a hacer ahí es tomar raíz xésima. Voy a tomar raíz de x a ambos lados. Entonces al lado izquierdo nos queda raíz xésima de q a la x. Y al lado derecho nos queda raíz xésima de p. Aquí tomé la raíz a ambos lados. Entonces, aquí la raíz xésima se anula con esa raíz se da con eso y nos queda Q. Y al lado derecho nos queda raíz xésima de P. Y eso escrito como, lo voy a reescribir como exponente fraccionario. Nos queda que Q es igual a P elevado a 1 dividido X. Y eso, si lo escribimos como notación de logaritmo, nos quedaría de la siguiente forma. El P va acá abajo, el Q iría acá, y el 1 dividido X iría aquí. Veamos si está bien. P elevado a 1 partido X igual a Q. P elevado a 1 partido X igual a Q, ahí está. ¿Sí? Y el 1 partido de X es justo X a la menos 1. Entonces nos queda logaritmo en base P de Q igual a X a la menos 1. Que era justamente lo que queríamos demostrar. Y ahí está listo. ¿Sí? Ese ejercicio era entretenido. Y hagamos uno más, el de la XPSU.
Entonces nos dicen, si se sabe que el logaritmo de 2 es aproximadamente 0,3 y que el logaritmo de 3 es aproximadamente 0,5, ¿cuál de los siguientes valores es igual al logaritmo de raíz de 6? O sea, conozco el logaritmo de 3 y el logaritmo de 2. Me los dan aprox. Me dicen, logaritmo de 2 es aproximadamente 0,3. Logaritmo de 2 es aproximadamente 0,3. Y me dicen además que el logaritmo de 3 es aproximadamente 0,5. 0,5. Y me preguntan cuánto vale el logaritmo de la raíz de 6. El logaritmo de raíz de 6. Igual. Bueno, ¿qué hacemos acá? La raíz de 6, aquí este es el logaritmo de 3, perdón. Lo voy a reanotar. Eso es logaritmo de 3. Log de 3. Ahí. Ya, entonces, la raíz de 6 la puedo reescribir como raíz de 2 por 3. Raíz de 2. Y de hecho podríamos anotarlo al tiro así. ¿Ok? Por propiedad de las raíces. Fíjense que ahí me apareció el logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Logaritmo de raíz de 2 más logaritmo de raíz de 3. La raíz de 2 la puedo reescribir como 2 elevado a 1 medio. El 1 medio baja y nos queda logaritmo de 2 más la raíz de 3. Eso es 3 elevado a 1 medio. El 1 medio baja y nos queda logaritmo de 3. Logaritmo de 3. Ah, pero en el enunciado me dicen que el logaritmo de 2 es aproximadamente 0,3. Entonces nos queda 1 medio por logaritmo de 2 es aproximadamente 0,3 más 1 medio por logaritmo de 3, que me dicen que es aproximadamente 0,5. Ya. Aquí una mala idea es dividir el 0,3 entre 2 y el 0,5 entre 2. Es más sencillo factorizar por 1 medio. Y aquí nos quedaría factor de 0,3 más 0,5. Eso a suma me da 0,8. Eso nos queda 1 medio por 0,8. Y la mitad de 0,8 es 0,4. Entonces ahora veamos si 0,4 están en las alternativas. A ver. No, no está. No está el 0,4. Sin embargo, el 0,4 yo lo puedo reescribir como 4 décimos. Simplifico por 2 y nos queda 2 quintos. Y esa, mis queridos estudiantes, es la alternativa número, perdón, la letra A, 2 quintos. Así que el logaritmo de la raíz de 6 es aproximadamente 2 quintos. ¿Ok? Así que bueno, como les digo, esta pregunta apareció en un ensayo oficial del DEMRE y los logaritmos siguen siendo parte de los contenidos que se van a evaluar en la prueba de transición, la que se da este año y el próximo. ¿Ok? Bueno, entonces les dejo a ustedes que hagan los verdaderos y falsos que están acá y los ejercicios que no alcanzamos a hacer. Estos no son de estudio personal, no me los tienen que enviar. Respecto a las tareas formativas, no las he corregido todas. Entonces, si miran el Excel, hay gente que aún tiene el casillero blanco porque no ha mirado las tareas todavía. ¿Ok? Y cuando volvamos de vacaciones, vamos a comenzar a estudiar la función logaritmo. Lo que hicimos hoy día fue definir la función, ahí está. Recordamos propiedades de los logaritmos, pero no hablamos mucho de cómo se comporta la función. Si es creciente, si es decreciente, cuándo es creciente, cuándo es decreciente, cuál es el dominio, cómo se calcula el recorrido,
etc. Entonces, aunque les voy a mostrar algo en lo que nos queda. Aquí fíjense que el dominio del logaritmo, es decir, las x, son números que deben ser mayores que 0. ¿Están de acuerdo? Ya, pues entonces, teniendo eso en mente, les voy a mostrar, dado que las pruebas ya no las vamos a hacer, no hay pruebas evaluadas, les voy a mostrar la primera pregunta de la evaluación 1 que íbamos a hacer. Déjenme compartir la pantalla completa, porque estoy compartiendo una pestaña nada más. Entonces, mostrar mi pantalla, toda la pantalla. Ya. Ya, pues entonces les voy a mostrar la prueba de unidad 1 que íbamos a tener. LINTAC, electivo, evaluación, que era al 10%. Entonces, fíjense que en la pregunta 1, en particular la letra A, yo les iba a dar una función logarítmica cuya fórmula era esa. Y la pregunta era: encuentre el dominio de f, el dominio del logaritmo. Entonces, con lo que tenemos hasta hoy día, hasta el momento, ¿cómo podríamos hacer esta pregunta? Entonces, si se acuerdan de la diapositiva, se las voy a mostrar al tiro. Si se acuerdan de la Ahí diapositiva, habría que restar, ¿o no? ya, momento. Fíjense que aquí dice que las x, que son los elementos del dominio, deben pertenecer a R+. Es decir, lo que me aparezca en el argumento del logaritmo siempre tiene que ser mayor que 0. Mayor que 0. Entonces, si me preguntan el dominio de esta función logarítmica, lo que yo tengo que exigirle a lo que está dentro del logaritmo es que sea como respecto al 0, lo que está acá dentro. El logaritmo es una función que parte desde R+, es decir, desde el 0 sin tomarlo, y llega a R. Entonces, el número que me aparezca dentro del logaritmo, el argumento del logaritmo, lo que está acá dentro, siempre tiene que ser mayor o igual a 0. Y en el ejercicio de la evaluación nos decían: considere la función logaritmo en base a un tercio de un cociente que era x al cuadrado más x menos 1, me parece. Más x menos 1. Dejen ver. Más x menos 1, sí. Dividido en x al cuadrado más 1. Entonces, la pregunta era calcular el dominio de eso. Bueno, y me tengo que acordar que en la función logaritmo, el dominio, es decir, lo que está acá adentro, siempre tiene que ser positivo. Por lo tanto, el x cuadrado más x menos 1 dividido en x cuadrado más 1 siempre tiene que ser mayor que 0. Ahora, el x al cuadrado más 1 siempre es un número positivo. X al cuadrado es positivo, si le sumo un positivo, sigue siendo positivo. Por lo tanto, para eliminar la fracción, amplifico por x cuadrado más 1 y la desigualdad no se va a invertir porque el x cuadrado más 1 es positivo. Entonces, nos va a quedar que hay que resolver la inecuación cuadrática x cuadrado más x menos 1 mayor o estricto que 0. Por lo tanto, el dominio de la función que aparecía en la evaluación era el conjunto de solución de esta inecuación cuadrática. ¿Sí?
ahí está la función. Entonces, el argumento del logaritmo, todo este cociente, tiene que ser mayor que 0. Ahí está anotado, en la pizarra acá, mayor que 0. Ahora, el x al cuadrado más 1 es siempre positivo. El x cuadrado es un número positivo porque es x al cuadrado y si le sumo 1 sigue siendo positivo. Por lo tanto, si es que multiplico la inecuación por este factor, logro dos cosas. Uno, eliminar el x cuadrado más 1 del denominador. Y dos, dado que esto siempre es positivo, la desigualdad no se va a invertir. Y nos va a quedar la inecuación que está acá abajo. Por lo tanto, el dominio de la función logarítmica que me daban en la evaluación 1 era igual a los x que satisfacían esta inecuación cuadrática. Y esta inecuación cuadrática ustedes ya saben cómo se hace, ¿sí? Y en eso consistía la evaluación 1. O sea, la letra A. Ahora, a ver, aquí había que anotar dominio de f igual a los x en r, tales que f de x fuese real. Después en la línea que sigue estoy buscando los x en r, tales que el logaritmo en base a un tercio de todo este cociente sea un número real. Y para que eso ocurra tiene que pasar que el argumento es positivo y así voy desarrollando hacia abajo, como hemos ido calculando dominios. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Ok? Y en la pregunta B se pedía determinar el conjunto F que estaba constituido por los números reales X para los cuales f de x fuese 0. Es decir, para cuáles X esta expresión, eso es igual a 0. Y ahí aplico la definición del logaritmo. Si quiero que esto sea 0, lo voy a hacer acá aquí. Si yo quiero que... Fíjense, si yo quiero que ese logaritmo sea 0, en la pregunta 2 me está preguntando para qué valores de x el logaritmo es 0. Si yo quiero que ese logaritmo sea 0, ocupo la definición de logaritmo. Entonces, más x menos 1 dividido x cuadrado más 1, yo quiero que eso sea 0. Bueno, y esto es equivalente a decir qué cosa. Que un tercio a la 0, un tercio elevado a 0, aquí aplico la definición del logaritmo. Es igual a todo lo que aparece dentro del logaritmo. Un tercio a la 0 vale 1. 1 es igual a todo lo que aparece dentro del logaritmo. El x cuadrado más 1 lo paso hacia la izquierda. Después todos los x a un lado, me queda una ecuación cuadrática. Por lo tanto, los x que hacen que f de x valga 0 son las soluciones de la ecuación cuadrática que se obtiene al hacer este desarrollo. ¿Ok? Después de la vuelta de vacaciones, si quieren, podemos hacer esta pregunta. La pregunta Sí. 1. ¿Sí? Y la pregunta 2 era, determina si esa aseveración es verdadera o falsa, el recorrido de la función real cuya fórmula es esa corresponde a ese intervalo. Me preguntan por el recorrido, por lo tanto lo que tengo que hacer es, de esta ecuación, despejar el x y después estudiar las restricciones para y. Como despejo el x, tengo que elevar al cuadrado y después me va a quedar una ecuación cuadrática, etc. Entonces también lo podemos hacer a la vuelta. ¿Ok? Bueno, eso. Entonces, yo les voy a subir la clase grabada. Se voy a dejar de grabar. ¿Cómo dejo de grabar?